Santa Mónica, Madre de San Agustín, año 387. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa pero muy fuerte en su disciplina. Ella nos las dejaba estar tomando bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente, pues le decía: ahora, cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla, y después, cuando sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor, y esto no les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed se tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y éste, por defenderse, le gritó: ¡borracha! Esto le impresionó profundamente y no se le olvidó nunca en la vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas, y lo consiguió. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo, en su tierra, bautizaban a la gente cuando ya estaban de varios años, y desde el bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad, como su nombre lo indica, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente malgeniado y además mujeriego, jugador y sin religión ni gusto por la vida espiritual. La hará sufrir lo que no está escrito, y por 30 años ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que gritaba por el menor disgusto. Pero esto jamás se atrevería a levantar la mano contra ella, la creía demasiado santa para atreverse a golpearla. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por docenas de años. En aquella región del norte de África, donde la gente era sumamente agresiva, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo, que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, no la golpeaba nunca a ella, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan 2, yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa. Para pelear se necesitan 2, cuando él grita, yo me callo. Patricio no era católico, y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras, y quizá por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había hartado la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor, Agustín, era un rebelde incorregible. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesara nada por su progreso espiritual. Solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada, y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor en pecados y errores.
Cuando murió su padre Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores, que el joven llevaba una vida nada santa, que en una enfermedad, que en el temor de la muerte se había hecho instruir acerca de la religión y se había propuesto hacerse católico, pero que sanado de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar y finalmente se había hecho socio de una secta, los maniqueos, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde y floja, al volver su hijo a vacaciones y al empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa, le cerró la puerta bajo llave, pero sobre todo porque bajo su techo no quería albergar a ningún enemigo de Dios. Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento se le acercaba un personaje muy esplandeciente y le decía: «Tu hijo volverá contigo». Y enseguida vio a Agustín junto a ella, le narró el muchacho el sueño tenido y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que la madre se iba a volver maniqueísta como él. Pero ella le respondió: «El sueño no me dijeron, la mamá se irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo». Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la considera como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban todavía 9 años para que Agustín se convirtiera. Por muchos siglos ha sido bien comentada la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando y ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que había oído en sueños la llenaban de consuelo y esperanza, y a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento, ella seguía orando y esperando en el Señor. Cuando tenía 29 años, el joven decidió irse a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. La madre se propuso irse con él para librarlo de los peligros morales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo mientras él iba a visitar a un amigo. Y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas, al llegar allá supo que su hijo se había ido para el norte de Italia, a Milán, a dar clases, y a esa ciudad viajó también la valerosa mujer. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio, y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. Y sucedió que en el año 387, Agustín, al leer unas frases de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre, dejó sus vicios y las malas costumbres, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de la Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso devolverse con su madre y su hermano a su tierra, en el África, y se fueron al puesto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que cuando allí en una casa junto al mar por la noche, al ver el cielo estrellado, se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo, y ambos emocionados, comentando y meditando los goces celestiales que nos esperaban, en determinado momento exclamó entusiasmada: «¿Y a mí qué me puede ya amarrar a esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte como cristiano católico. Todo lo que deseo ya lo he conseguido de Dios,
Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma, y murió en el año 387 a la edad de 55 años. Miles de madres y esposas se han encomendado en estos tiempos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a sus esposos, pero sobre todo a sus hijos, y han conseguido conversiones admirables. A esta santa la pintan como vestida de monja, porque así se vestía en ese tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los adornos de la vanidad y con un bastón de caminante en recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo, y con un libro en la mano, para no olvidar que fue la lectura de las páginas de la Biblia lo que obtuvo que su hijo Agustín decidiera convertirse definitivamente. Hoy es un día para que nosotros nos preguntemos: ¿estoy yo orando por mis hijos? ¿También me he cansado yo de orar por mis hijos? Y que recordemos la frase que le dijo aquel gran obispo: tranquilo, tranquila, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.